Ok, estamos aquí de vuelta. Primera de Corintios, capítulo 5, es el capítulo que estamos estudiando hoy en día. Pablo condena el orgullo espiritual. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Wow. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Eso me impresiona bastante porque nos da una pequeña ventana, ¿verdad? Para mirar hacia el pasado, de cómo era la situación en ese entonces. Y muchas veces decimos hoy en día las cosas están mal. Y creo que ya he mencionado eso hace varios videos. Decimos que la cosa está mal. Decimos que todo lo que vemos a nuestro alrededor está mal, con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Hay muerte, hay destrucción, hay gente con ideologías que van contrario al propósito y al diseño de Dios, ¿verdad? Pero me impresiona bastante que al leer esto, que esto es algo que ha estado pasando por toda la historia humana. Y en la misma iglesia también. Si pensamos que hoy en día vemos cosas extrañas en la iglesia, esto ha estado pasando desde hace muchos años. De nuevo dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Ahora, esto es un punto muy controversial hoy en día. Hoy en día esto sería un punto muy controversial si vamos a alguien en pecado y tirarlo de la iglesia. Un punto muy controversial, pero esto es exactamente lo que Pablo está sugiriendo. Dice, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Pablo está sugiriendo que lo saquen de la iglesia. Ahora, me imagino que ya Pablo sabe que esta es una persona que no quiere cambiar, de su camino pecaminoso. Es alguien que posiblemente ya se le habló varias veces. O bueno, tal vez ya Pablo sabía, en el espíritu, que esta era una persona que no quiere cambiar de su camino pecaminoso, ¿verdad? Este pecado es una gran ofensa, ¿verdad? Dice de nuevo en el verso 1, un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. En pecado con su madrastra, me imagino que, obviamente que se puede significar, estaban teniendo relaciones juntos, ¿verdad? Un pecado muy serio. Pablo dice, tienen que sacarlos de la iglesia. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Wow. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado para ustedes, para nosotros. Por lo tanto, celebremos
el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Entonces, lo que Pablo está diciendo, dice, no se dan cuenta que este pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. O sea, si no le damos caso a este pecado, eventualmente va a dañar el pan entero, va a dañar la masa entera. O sea, si nosotros como iglesia no estamos viendo que algo está mal en la iglesia, ¿verdad? Nuestro deber no es sentarnos atrás y no hacer nada, ¿verdad? Si vemos que alguien está abiertamente en pecado y sigue yendo a la iglesia, nuestro deber como cristianos, ¿verdad?, es cuidar la casa de Dios, cuidar el cuerpo de Cristo, no dejar que esa persona siga cometiendo ese pecado, ¿verdad? Debemos, yo no diría sacarlo, así, directamente de una. Yo diría, obviamente, hablar con esa persona. En otra parte de la Biblia dice el proceso correcto de cómo se debe corregir a una persona en pecado. Debemos llevarlos a los líderes, a los ancianos de la iglesia y hablar con esa persona, sentarnos con esa persona y hablar bien con esa persona y hacerle entender que esa persona está mal, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, va a dañar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gentes como esas. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecados. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten el malvado de entre ustedes. Unos versos muy importantes porque tenemos el mal concepto de que nosotros no debemos juzgar a nadie. Tenemos el mal concepto de que nosotros no debemos interferir en la vida de nadie, ¿verdad? Que no debemos juzgar a nadie. Y eso lo hemos escuchado varias veces. No juzgues, solamente Dios puede juzgar. Por aquí, Pablo está diciendo claramente que nuestro deber como cristianos, dice la responsabilidad de ustedes, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecados. Ese es nuestro deber. Si nosotros vemos a alguien que está en pecado dentro de la iglesia, nuestro deber es ir y corregir eso, ¿verdad? Ahora, las personas que no son cristianas, las personas que son del mundo, que están afuera de la iglesia, eso sí, no es nuestro trabajo juzgar a esas personas. Ese es el trabajo de Dios, como dice aquí claramente, ¿verdad? Entonces, es un mal concepto que nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, que no debemos juzgar a nadie. Por aquí Pablo está diciendo claramente que nosotros debemos interesarnos a que la casa de Dios esté en orden, a que el cuerpo de Cristo esté limpio de pecado, ¿verdad? Nuestro deber debe ser corregir todo lo que nosotros vemos mal adentro de la iglesia, adentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Este fue un capítulo muy corto, pero yo diría que es uno de mis capítulos favoritos, porque especialmente lo que dice al final de juzgar y de corregir lo que está
lo que está mal dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Un mal concepto que yo tuve por varios años hasta que por fin leí estos versos aquí, ¿verdad? Entonces, un capítulo muy corto, pero muy, muy importante, como lo son todos los capítulos. Entonces, eso ha sido todo por el capítulo 5 de Primera de Corintios. Y el próximo capítulo va a ser el capítulo 6 en el próximo video.